Carlos Luis Felipe Navarrete, que en un rato llegará, a Elizabeth Sarmiento, la secretaria de Canatura, a Michelle Cárdenas, que se encargó de hacer el afiche, está haciendo la transmisión, que en este momento está pasando por Zoom. Esto quedará grabado y se subirá a YouTube, al canal de la Facultad de Filosofía. Pues muchas gracias a Michelle y muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, por su presencia en este conversatorio. ¿Cuál va a ser la dinámica? En primer lugar, tendrá la palabra Andrés Mejía para hacer una breve presentación del libro y después vamos a intervenir los panelistas haciendo comentarios, preguntas y conversando con el autor. Y al final dejaremos un espacio para que ustedes también puedan participar con observaciones y preguntas. El orden puede ser, empecemos con Dina, sigue Padre Vicente, Juan Fernando y sigo yo. Puede ser ese, ¿cierto? Hagámoslo así. Entonces, bueno, bienvenidos y empecemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a todas, todos por estar con nosotros en esta tarde. Obviamente para mí es un honor y tiene una significación especial poder conversar sobre este tema en este lugar, en este auditorio y con este grupo, no solamente que tengo aquí al lado mío, sino que está aquí en este auditorio. Siguiendo las instrucciones de Reinaldo, a quien yo infinitamente agradezco por ser la persona que estuvo detrás de la concepción, la organización de este encuentro, que entonces yo voy a echar unas palabritas, 10 minuticos, algo muy general, y después hacemos la conversación. Se me olvidó algo importante, qué pena de introducción, presentar a los panelistas, por supuesto. Sí, pues claro, y me ha faltado. Bueno, nuestro invitado muy especial, autor del libro, Andrés Mejía Bernió, es filósofo de la Universidad Nacional. Lleva como 25 años, como analista político y consultor sobre el impacto de la política en los mercados. Y desde 2014 es panelista de Blue Radio, autor del libro, además de este libro, del libro El destino trágico de Venezuela y de diversos artículos. Y tiene un sitio web que le recomiendo mucho que lo visiten, que se llama Descartes en Patas, donde escribe sobre todo de filosofía, pero no solamente. Vi que publicó hace un par de días unas reflexiones acerca de la consulta del Pacto Histórico el domingo pasado, pues también aborda temas políticos. Y es cofundador de un podcast que se llama Terrenal, que le recomiendo muchísimo. Yo no he perdido ningún episodio, buenísimo. Junto a Andrés Caro Borrero, que como es egocéntrico no vino, ¿no? Esa es la razón. Si no es sobre él, no viene. No viene. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Sí, un saludo a la distancia. Bueno, este es un podcast que aborda diferentes temas. Algunos temas son de economía, otros son de historia, de filosofía. De hecho, Padre Vicente Durán ha estado invitado a participar en este podcast, de literatura, de política, temas muy, muy diversos y de verdad que es muy, muy entretenido. Bueno, tenemos a Dina María Pérez Medina. Ella es profesora, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en Estado de Sociedad de la Universidad Federal del Sur de Bahía, en Brasil, y docente del Departamento de Ciencia Política en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional también. Además es profesional independiente de apoyo para ética en ingeniería de la vicedecanatura académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Decía Andrés Mejía que nada más pragmático que tiene un filósofo trabajando con ingenieros. Bueno, tenemos a padre Vicente Durán Casas, licenciado en filosofía y diplomado en teología originalmente, y doctor en filosofía de una universidad en Múnich, que yo no sé cómo se pronuncia esa vaina, pero en Múnich. Escuela superior de la Escuela Superior de En la superior. de la superior. En la Sarkozy. De la superior. Bueno, él ha sido, fue profesor de la Facultad de Filosofía de la Javeriana durante muchos años, hasta que fue nombrado rector en la Javeriana de Cali hace como un par de años. Ese rector. Además fue vicerrector académico de esta universidad y decano de la Facultad de Filosofía también, por supuesto. Y bueno, pues es autor de diversos artículos, capítulos de libros, etcétera, traducciones, sobre todo sobre Kant, que es su gran especialidad, pero también sobre otros temas de filosofía moderna, ética y filosofía política. Juan Fernando Mejía, que hasta hace
ya como 5 años, 4 años, era colega mío en la Facultad de Filosofía, en la que duró como 25 años. 30 años, sí. Pues más o menos, cuando aprendió a caminar, ya estaba por los pasillos de la facultad. Ahí es donde lo ve, tiene 32. No. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, lo más importante es que es primo honorífico de Andrés Mejía Año. Mejía bueno y Mejía otro. Eso. Bueno, él es doctor en filosofía de la Universidad Javeriana y es especialista en filosofía antigua, también en estética y en particular en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila. Hizo su tesis doctoral sobre Nicolás Gómez Dávila y es como el gran especialista en Nicolás Gómez Dávila que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, es modesto. Es modesto. Bueno, ¿Y usted? Y finalmente yo Sí. olvidaba, eso es lo que quería agregar. Sí, tiene un podcast que se llama Inéditos 5 Puntos, tampoco he perdido un capítulo, junto con el filósofo mexicano Ernesto Trializó. También se lo recomiendo mucho. Se trata de reflexionar sobre la vida a través o a partir de otras vidas. Entonces estudian la obra y sobre todo la vida de personajes interesantes de la literatura, como Hemingway, de la filosofía, como Gómez Dávila, abordan la vida de diferentes autores y reflexiona a partir de esas vidas acerca de la vida misma, digamos. Bueno, les recomiendo mucho ese podcast, de verdad que es muy, muy agradable, también muy interesante, yo lo he disfrutado mucho, y finalmente yo. Entonces, bueno, yo soy el doctor en filosofía de la Universidad París I y el Instituto Jean Micó, originalmente físico y filósofo. Estoy aquí en la Universidad Javeriana trabajando en la Facultad de Filosofía desde 2017. Mis especialidades son filosofía de la mente y filosofía de la ciencia. Eso es. Bueno, ahora sí, le cedo nuevamente la palabra a Andrés Mejía. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, agradeciendo nuevamente a todo el mundo aquí presente. Yo en estos 10 minutos introductorios, en vista de que esto es más un diálogo que una presentación, y me parece bien que así lo sea, solamente quiero compartir un par de ideas porque yo quiero con estas ideas transmitir lo que esencialmente para mí ha sido este proceso, ha sido esta ruta, este rumbo, y que es un camino además que yo espero que no termine acá. Y si yo solamente pudiera compartir dos cosas sobre este libro, quisiera que fueran esas, que son los conceptos de caminata y sancocho. ¿En qué sentido? Y por favor, escuchen la justificación en particular de la... Está como Pedro con el sancocho. Exacto. No, y había una expresión importante en Colombia que era el sancocho nacional. Bueno, este es el sancocho intelectual o filosófico o lo que sea, pero ¿por qué razón son tan importantes para mí estos dos conceptos? Primero, caminata, porque esto es para mí, ha sido para mí, y en esa medida traté de plasmarlo en este texto, un recorrido, una exploración, una serie de conversaciones que empezaron hace muchos años. Ahora quiero contarles cómo empezaron hace muchos años y yo espero que no se acaben nunca. Parte de ese proceso, de esa caminata, de esa exploración, es esta conversación acá con los panelistas y con ustedes también. Yo creo que no podría hacerlo de otra forma, es decir, si uno se introduce en lo que es el modo de ser y el pensamiento filosófico del pragmatismo, mucho más apropiado para ese modo de ser y para ese pensamiento es una caminata de múltiples conversaciones y exploraciones que una cátedra, un texto o una doctrina definitiva sobre este tema. Sancocho. ¿Por qué sancocho? De hecho, yo tengo un apartado en el libro que se pregunta si este libro es un sancocho. De hecho, la editora, que es una persona a la que yo no dejo de agradecerle, Natalia García, gran persona, gran editora que me acompañó en este proceso, ella me obligó a bajar eso de capítulo, que era a una cosa más pequeña. Yo creo que le pareció poco elegante que ahí dijera sancocho. Exacto, sí. Exacto, porque eso aparecía en el índice. Este libro es un sancocho. ¿Cómo va a poner esa vaina ahí? ¿Pero por qué? Como todos acá entendemos el significado de la metáfora, un sancocho, una mezcla indiferenciada que puede ser de muchas cosas que no necesariamente van juntas, ese recorrido
que yo trato de contar ahí a ustedes y que trato de contarlo además para que ustedes me ayuden a perfeccionarlo, ha sido un sancocho en la medida en que mezcla diferentes temas, diferentes personas, diferentes momentos, diferentes perspectivas y diferentes autores. Tanto así que, por ejemplo, como habrán notado quienes han tenido la oportunidad de leerlo, ahí yo hago referencia a autores, por ejemplo, que canónicamente no están incluidos en lo que uno en la historia de la filosofía encontraría como pragmatismo. Si uno abre una enciclopedia y busca pragmatismo, no va a encontrar ahí autores como, por ejemplo, Isaiah Berlin o Edmund Burke, que es 100 años anterior al surgimiento del pragmatismo. O, por ejemplo, con quien quiero empezar contando una anécdota, porque es como el inicio de la caminata, el filósofo inglés conocido como G.E. Moore, el famoso compañero de Russell en aquella revolución que protagonizaron a principios del siglo XX y que dio origen a la filosofía analítica. ¿Y por qué para mí Moore es un poco el inicio de esta caminata? Por una anécdota personal que les quiero contar, que también está narrada ahí. Esa anécdota es del año 95 o 96 tal vez, cuando yo estaba cursando estudios de filosofía en la Universidad Nacional. Y tenía una clase sobre Descartes, sobre Descartes y Spinoza, Descartes Spinoza, con una persona que seguramente ustedes conocen, Jorge Aurelio Díaz, extraordinario, el mejor profesor que yo he tenido contando desde el preescolar hasta el día de hoy, extraordinario profesor, y aún así él me irritó en una clase porque como estábamos hablando de Descartes o Descartes, y el tema fundamental en el examen de la famosa obra de Descartes, que son las meditaciones metafísicas, es aquella de cómo encontrar una garantía que me sirva a mí para tener la confianza de que lo que me formo como imagen corresponde efectivamente a un mundo que existe por fuera de mi mente o por fuera de mis sentidos. Jorge Aurelio, cuando estábamos en las discusiones sobre ese tema, hizo referencia naturalmente a todo el desarrollo que viene posteriormente, el escepticismo, etcétera, etcétera, e hizo referencia a ese famoso episodio en el que Moore, el autor que ya mencioné, esto es el año 1905, algo así, o 1910, en una conferencia dice, yo vengo a resolver el problema cartesiano y yo vengo a demostrarles que el mundo exterior a la mente sí existe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y entonces levanta una mano. Ese es un episodio famoso, sobre todo para quienes están en el mundo de la epistemología. Levanta una mano y levanta la otra y dice, voy a demostrar que existe el mundo exterior porque aquí hay una mano y aquí hay otra. Y bueno, muchas gracias, eso era todo por el día de hoy, no sé qué, y se va. Y entonces ese es el argumento de Moore. Y dice Jorge Aurelio Díaz lo siguiente, a mí esto me parece un argumento estúpido, lo dice de esa forma. Y yo que adoro a Jorge Aurelio, yo pensaba así de la irritación, porque a mí me parece que hay claramente algo más detrás del hecho de que una persona inteligente como Moore se pare a decir eso. Y para mí lo que había detrás era un desafío o una respuesta un poco desafiante, altanera si se quiere, pero basada como en una doctrina o una teoría detrás, al desafío de Descartes, y era decir algo así como, no me haga preguntas que no tiene sentido hacer porque no hay manera de responderles. Y la pregunta de, deme una garantía externa al conocimiento que me formo de una supuesta o no realidad exterior. Deme una garantía que venga de afuera, que me la proporcione alguna reflexión filosófica o algún tipo de razonamiento, no sé qué. No tiene sentido, eso no se va a encontrar, no tiene sentido hacer esa pregunta. Entonces, por lo tanto, yo simplemente le voy a responder que sé que el mundo existe, porque aquí estoy viendo una mano y aquí estoy viendo otra. Por lo menos esa era mi interpretación juvenil de ese argumento de Moore, que no estoy seguro de que sea la misma que tenía el propio autor del argumento. A partir de ese momento, yo siento que para mí empieza una inquietud de explorar, siendo yo como lo he sido y como lo fui, una persona, digamos, que ama profundamente las diferentes reflexiones filosóficas, encontrar ahí ese desafío a la filosofía misma me parecía bastante atractivo, que luego encuentra cosas similares en Wittgenstein, por ejemplo, y fundamentalmente en los autores del pragmatismo, que para mí sigue siendo una escuela no suficientemente apreciada, gente como Peirce, como William James, como Dewey, más recientemente Rorty, en fin, ya podremos hablar de eso. Moore, sin embargo, y aquí viene lo del sancocho,
porque estoy mezclando. Moore no es un autor pragmatista. De hecho, muy fuerte crítico del pragmatismo. A la teoría de la verdad de William James, que básicamente es una teoría como de fiesta, que es lo que a usted le sirva y lo que les funcione bien, es la verdad. Moore tiene una objeción muy corta, pero que es difícil, que es, oye, existen las verdades incómodas, ¿no? Entonces eso no es así tan fácil tampoco. Pero sea como sea, a mí me parece que al tipo de reflexión que genéricamente uno podría llamar pragmatismo, que es una reflexión que invita a aceptar la contingencia, que invita a aceptar la transitoriedad, que invita a aceptar la validez incluso de lo que nosotros hacemos, hay diferentes maneras de llegar, no todas tienen que tener el carnet de pragmatismo ¿cómo es que se llama? Lo que uno se cuelga aquí en la escarapela del trabajo. ¿Quién es y quién no es pragmatista? ¿O qué es o qué no es pragmatista? Rorty, por ejemplo, dice, no, es que los pragmatistas como Nietzsche, y él lo dice y tiene su cuento de por qué, en vista de que Nietzsche es un autor que más que ningún otro invita a vivir en la contingencia y a aceptar la contingencia y que se vive más en la tierra que en el cielo. Es muy difícil encontrar una definición, y con esto de la definición creo que puedo ir cerrando mis comentarios iniciales, de pragmatismo por esa misma amplitud. Recientemente en lecturas que, como le pasa a uno cuando escribe esas cosas, las tesis, todo eso, quisiera haberlas leído antes de escribir el libro, entonces en las últimas semanas he encontrado cosas que digo, pero ¿cómo no leí esto antes de escribir el libro? Entonces, por ejemplo, en una compilación de escritos sobre Rorty, que además es buenísima, que se llama algo así como ¿Qué esperanza podemos tener? Que son textos políticos de Richard Rorty. Tiene una introducción de dos profesores que tratan de definir el pragmatismo y dicen algo así como, pragmatismo en términos amplios es la perspectiva filosófica que de una u otra manera enfatiza o defiende la unidad de pensamiento y acción. Y eso me pareció que está bastante bien, es decir, y suena un poco al llamado y al espíritu de William James, es la misma cosa. Y es una la que nos define la otra, y es una la que nos muestra a la otra en operación. Es Peirce diciendo, una idea es un hábito de acción. Y otra que me gustó mucho, que está en un libro que me ha parecido muy bueno, que se llama algo así como Introducción al Pragmatismo, de un autor inglés llamado Richard Bacon. Esta es un poquito más larga, y la tengo por aquí, pero él dice, él lo pone en estos términos. Dice, el pragmatismo es en general un desafío a la idea de que nuestras prácticas humanas y sociales son esencialmente inadecuadas y requieren algún soporte, y como soporte algún principio o estándar que esté por fuera de ellas o vaya más allá de ellas. Y en ese sentido, el pragmatismo, él lo entiende casi como una reivindicación del valor filosófico que tiene la práctica humana y la práctica social, como si la práctica social y la práctica humana fueran creadoras de pensamiento y creadoras de filosofía. Yo creo, Reinaldo, que con eso terminaría comentarios introductorios y podemos pasar a la conversación. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Entonces, sigamos con los comentarios y preguntas de Lina, por favor. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera comenzar. Sí. Hice la tarea, así es. Me gustaría comenzar. Todos son tachones. Gustaría comenzar citando a nuestro autor, que nos hace una descripción muy interesante y acertada sobre lo que es aún el ejercicio filosófico y sobre lo que aún en las facultades de filosofía entendemos como parte del ejercicio filosófico. Él nos dice, en la filosofía, a diferencia de lo que por regla general ocurre en las ciencias empíricas, se habla con los pensadores del pasado en pie de igualdad. Es decir, el tiempo no los hace inferiores y no les reverencia simplemente por su papel histórico, sino que sus ideas se consideran en las discusiones casi como si la persona, como si Platón, como si Aristóteles o Descartes estuviera ahí frente a nosotros conversando. En las disciplinas que resuelven problemas, hay una cierta idea de progreso, lo anterior va siendo superado por lo nuevo. Esto no sucede en la filosofía. Y a propósito de ese ejercicio del pensamiento, ese ejercicio de la imaginación que hacemos todo el tiempo, mientras creemos que estamos haciendo filosofía, leyendo a nuestros autores, queridos autores, como si estuvieran ahí,
todavía hay muchas imperfecciones en cómo ejecutamos ese ejercicio, ¿cierto? Muchas veces silenciamos a los autores, los acomodamos a nuestra conveniencia, ¿cierto? Los dejamos sin una posible respuesta a las preguntas que les estamos haciendo y nos afirmamos sin más. Son algunas de las cosas que pasan cuando nos enfrentamos a ese ejercicio. Afortunadamente, hoy aquí, en el ejercicio de la filosofía, tenemos al autor presente, ¿sí? Y las preguntas, las dudas y las inquisiciones que se hagan para poder tener una respuesta mucho más perfecta que la que nosotros todavía estamos intentando hacer a través de ese ejercicio, ¿no? Entonces, genial, quería comenzar con eso, citándote, antes de comenzar por los capítulos que a mí me resultaron particularmente provocadores, de preguntas, de ciertas impresiones que vamos a compartir. Y empezamos por el principio, del cual ya nuestro autor aquí nos habló muy bien. Según el primer capítulo, llamado Invitación, el libro puede verse o entenderse como una caminata en la que hay conversación y además un sancocho. Usted, Andrés, justifica esto hacia el final del capítulo diciéndonos, abro comillas, esto es de hecho una decisión pragmática, que haya caminata, conversación y sancocho, ¿cierto? Y de cierta manera, un manifiesto en este sentido. Es una decisión pragmática en cuanto el criterio para agrupar aquí los temas será únicamente el de que al hacer esa agrupación nos aproximamos mejor a la comprensión y tal vez solución del problema que estamos abordando. Y por eso es también un manifiesto, un llamado a dejar atrás los criterios esencialistas, rígidos y taxonómicos en favor de las oposiciones pragmáticas. Un llamado a entender que la justificación de nuestras decisiones no tiene por qué obedecer a un imperativo de fundamentación. Cierro comillas de la cita. Al finalizar la lectura de este capítulo, surgió en mí la duda de cuál es el problema que estamos abordando. Si bien es cierto que hay ideas que ilustran la intención y parte del propósito del libro, el sancocho, la conversación y la caminata, confieso que perdí de vista que se hubiera planteado a lo largo de este capítulo algo así como un problema, ¿sí? Al que vamos a dar solución. Pero como filósofos sabemos que parte de la solución que se le da a los problemas viene dada por cómo y de qué manera nos planteamos los problemas, este elemento y revisarlo, pues me es imposible dejarlo atrás. Sobre todo en presencia de la máxima pragmática, ¿cierto? Entendida como una regla para aclarar el sentido y significado de hipótesis e ideas a través de rastrear sus implicaciones en la experiencia en situaciones específicas, donde dicha máxima quizá tendría mucho para aportar. Entonces, para volver a la pregunta, ¿cuál es el problema que estamos abordando que personalmente en mi lectura perdí de vista? ¿O pude haber perdido de vista? Bueno, no sé. Es decir, yo creo que son muchas cosas, pero mira, y te agradezco mucho esa lectura tan juiciosa y tan exhaustiva. Y efectivamente la pregunta es muy válida, porque todo texto debería estar en capacidad de responder, bueno, ¿usted de qué se trata? Yo soy sincero que yo no estoy seguro de que tenga una respuesta clara y distinta para tu pregunta. En particular, porque la conversación recorre momentos tan diferentes y recorre temas e incluso actitudes y niveles de la problemática tan diferentes, que yo creo que si uno lo viera en una mirada externa, o sea, para mí es fácil entenderlo porque es una inquietud personal, pero si uno lo viera desde una mirada externa, yo creo que volvería un poco al planteamiento con el que terminaba la parte anterior de la conversación, que era como, es algo así como, ¿será que realmente existe una distancia tan grande entre lo que hacemos y lo que pensamos? ¿O debe existir esa distancia? ¿Será que realmente lo que nosotros hacemos como seres humanos, nuestras decisiones, nuestras acciones, las estructuras que construimos, sociales, políticas, organizacionales, etcétera, requieren una fundamentación más allá de aquella que uno podría encontrar en la propia práctica de ellas mismas? Entonces, en ese sentido, es cierto que
la caminata es desordenada, o más bien, ella sigue su propio camino, y aun cuando con esto que voy a decir suena un poco como a postureo hippie, pero francamente lo creo ese camino es el objetivo. Es decir, recorrer ese camino es el objetivo en el sentido de que el camino no tiene necesariamente un punto de llegada. Son conversaciones que todas van dirigidas a explorar diferentes aspectos de esa distancia o no que existe entre pensamiento, actuación, y en qué medida, y yo creo que el texto también tiene un poco esa intención, más de manifiesto que de pregunta, una especie de reivindicación de lo que nosotros hacemos y de los instrumentos que somos capaces de utilizar, generados por nosotros mismos o no, yo pensaría que sí, para no solamente solución de problemas prácticos, sino el abordaje de problemas de pensamiento en general. Hay un concepto que creo que está insinuado allí, y pues que es un concepto que no, obviamente no es original mío, de hecho está en autores anteriores, que es la idea de los instrumentos, de las herramientas. John Dewey pensaba que el pragmatismo no se debería llamar así, sino se debería llamar instrumentalismo. Es decir, todo, nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras organizaciones, nuestros sistemas políticos, mis decisiones, son instrumentos de los que yo he hecho mano para los objetivos que tenga. Muy influido esto, tal vez, por una idea, tal vez darwiniana, de que al fin y al cabo las cosas que tenemos y las cosas que construimos o viven o sobreviven, y si uno quisiera decir, se justifican en esa manera de usarlos en la práctica. Dice James en alguna cita que está incluida allí en el libro, la creencia religiosa es verdadera en un ámbito, y la exploración científica tiene su ámbito, y la reflexión ética tiene su ámbito como instrumentos. ¿Hay alguna que sea la verdadera? Él dice algo así como, solo Dios lo sabe, revelando además como su propia inclinación, que él tenía una visión muy, muy, muy peculiar, pero a la vez muy fuerte de la fe religiosa. De modo que, aun cuando yo soy consciente de que no contesto con esto la pregunta, es lo único que puedo decir. Okay. Sí. No, yo creo que de lo que acabas de decir se pueden extraer algunas cosas que responderían a la pregunta, entre ellas justamente con lo que iniciaste, aquella, si realmente es problemático la coherencia no entre nuestra percepción, nuestras ideas del mundo, ¿cierto? Y la realidad, ¿no? Si eso es de verdad un problema digno de la filosofía o al que debería dedicarse la filosofía, y pues eso es bien temático, ¿no? Poner en consideración si estamos ante un problema ahí al que nos deberíamos enfrentar, de verdad. Entonces, genial. Gracias. Continuemos. En el capítulo 2, pragmatismo, se nos presentan de manera paralela dos acepciones de pragmatismo. La primera, el uso coloquial o común, y la segunda, el uso filosófico. Hacia el final de este capítulo, usted nos dice, comillas, del primer sentido, el uso coloquial, tomaremos su valor intrínseco, la orientación hacia el tratamiento práctico de las cosas y la solución práctica de los problemas. Del segundo, tomaremos, es decir, de la acepción filosófica, tomaremos su llamado a que la práctica sea el criterio con el que evaluamos nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros sistemas de conocimiento y nuestros sistemas de organización. Aquí la pregunta que me surge es la siguiente. ¿Por qué, después de su detallada exposición de lo que es el pragmatismo, e inclusive de haber mencionado y citado el libro de James, Las variedades de la experiencia religiosa, y teniendo en cuenta lo que dice la máxima pragmatista, que es una regla para aclarar el sentido y significado de hipótesis e ideas a través de rastrear sus implicaciones en la experiencia, en situaciones específicas, usted elige en el segundo sentido, en el sentido filosófico, usar el término la práctica, ¿cierto? Un término que es mucho más vago, que no es equivalente al de la experiencia y que además no cuenta con la intrincada articulación y estudio que se hace de la experiencia a lo largo del pragmatismo, para mencionar algunas obras,
en la experiencia y la naturaleza de Dewey, o el mismo Dos dogmas del empirismo de Quine, ¿cierto? Es cierto, bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí. ¿Por qué escogemos usar el término práctico, ¿cierto? Que la práctica sea el criterio en la acepción filosófica, ¿cierto? Para evaluar en vez de la experiencia. ¿A qué se debe esa decisión? Ok, bueno, voy a empezar por la primera parte de la pregunta, que hace referencia a la distinción entre estos dos sentidos o acepciones. Uno dice pragmatismo, por ejemplo, se usa mucho en la evaluación de las acciones de las personas. No, mire, es que tal persona, ella es muy pragmática porque no se enreda con las cosas, encuentra siempre soluciones. O en política se usa mucho, no, es que toca ser pragmático, entonces eso significa, por ejemplo, renunciar a algunas cosas o comprometer algunos principios con tal de lograr un objetivo, etc. Y después está una acepción, digamos, académica de pragmatismo, que es la que corresponde a esta corriente de pensamiento. Yo creo que en esa diferenciación, tal vez está planteada una pregunta, y es si realmente son dos cosas diferentes. Si realmente hay una diferencia entre la visión más elaborada académica de una filosofía pragmatista que tiene sobre todo acento en temas como la teoría de la verdad, la teoría del conocimiento, en el caso de otros autores, la teoría política, etcétera. ¿Y es eso realmente tan diferente de la actitud cotidiana que llamamos pragmatista, o pragmática, perdón, pragmatismo, pragmatista, pragmática? Yo sospecho que no, que en el fondo más o menos deben corresponder a la misma cosa, pero no sé cómo explicarlo bien todavía. Pero sospecho que de alguna manera corresponden o comparten al menos el mismo tipo de actitudes que uno podría, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, que uno podría decir son posiciones, personas, perspectivas, modos de actuar que encuentran su razón de ser, que encuentran su justificación, que es un término que me siento incómodo usando, pero permítanmelo en gracia de discusión, en la práctica. Y la práctica, ¿por qué la práctica? ¿De dónde saca? Entonces, como esto es un escenario académico, el problema académico por excelencia del pragmatismo es defina la práctica. Y entonces, como entre varios pragmatistas, por cada uno hay aproximadamente una noción diferente de lo que eso significa y de lo que eso implica, ahí emerge toda una problemática que de hecho crea, a mi modo de ver, y creo que al modo de ver de estudiosos de la materia, al menos dos grandes vertientes muy separadas del pragmatismo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice las cosas, las ideas, el conocimiento, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho, encuentra, si se quiere, su fundamentación, su soporte, lo que sea, en la práctica. A uno le pueden decir, bueno, pero ¿eso qué significa la práctica? ¿Es la práctica cotidiana? ¿Son las cosas que hago por ahí? ¿O es, por ejemplo, la práctica entendida como la experimentación u obtención de datos en las ciencias empíricas? Es muy difícil saber exactamente si se refieren a la misma cosa, porque, por ejemplo, si uno pudiera tener un abanderado de la primera forma de ver las cosas, y en ese sentido de uso un poco más abierto de ese vocablo o de vocablos equivalentes, que sería William James, por ejemplo, él por esa vía se vuelve casi que un anarquista de la teoría del conocimiento, más incluso que un relativista. Es alguien que va a decir, bueno, ¿qué es verdadero, no? Lo que en la práctica le funciona a usted. ¿Pero eso qué significa? Entonces, el tema de James es muy complicado porque eso significa que en la práctica es lo que me sirve a mí como para objetivos prosaicos, qué sé yo, para ganar dinero, para ser famoso, o para tener la mejor ruta para ir de la universidad a la casa, o en la práctica más en boca de autores como Peirce o como Quine posteriormente, es más bien, espere un momento, es la práctica o sería entendida en términos de el éxito o no de teorías científicas en su uso, en su uso, llamémoslo, puramente científico o tecnológico o instrumental. De modo que ahí hay un problema, no se puede negar. Y eso da lugar entonces a dos versiones. De hecho, creo que hay un autor que es Nicholas Fletcher que dice, hay pragmatistas hijos de Peirce y hay pragmatistas hijos de James. Los pragmatistas hijos de Peirce todavía le deben cierta lealtad a una noción más estricta de lo que es verdad, que emerge a través del trabajo científico. En la práctica del trabajo científico,
y en la práctica evolutiva de las teorías científicas. Mientras que James es todo el mundo, hágalo, todo el mundo a gozarlo. Porque lo que sirve en la práctica es lo que es verdad. Pero eso es efectivamente un problema que al día de hoy subsiste y, digamos, sin resolver si es que tuviera solución. Sí, y además, por ejemplo, tomar partido por escoger el término experiencia, ¿cierto? Nos lleva a evaluar elementos de la percepción y nos lleva a evaluar otros aspectos, mientras que cuando hablamos de las cargas prácticas, yo personalmente las interpreté como una suerte de carga moral, ¿cierto? O el elemento moralmente presente ahí, digamos, de cómo usamos ciertos términos, por ejemplo, de verdad, ¿cierto? O conceptos, bueno, que está muy presente en Peirce también, ¿de acuerdo? Ok, listo. Bueno, había varias cosas más por acá. Creo que voy a ir a quizá la que más, me resultan dos cosas, más bien, para terminar. Lo que a mí me resultó quizá lo que más me confrontó del libro, ¿sí? Porque, pues, además de ser profesora de pensamiento decolonial en ciencia política en la Universidad Nacional, yo también acompaño en talleres de ética en la Facultad de Ingeniería. Y entonces aquí justamente hay un capítulo sobre la ética que a mí me resultó impactante a la luz de las tecnologías, ¿no? Y del impacto de las tecnologías en nuestra vida. Entonces, voy a mencionar ese momento impactante y voy a mencionar lo que más me emocionó de la lectura del libro y lo que más, de verdad, disfruté mucho leyendo el libro. Entonces, con respecto a la primera, vamos a hablar entonces del capítulo sobre, capítulo se llama así, voy a compartir el nombre del capítulo. No, el del obstáculo. Sí, exacto. Sí. Y lo correcto versus lo que funciona. O cómo la ética puede volverse un obstáculo. Exacto. Bueno, entonces, el título es impactante, pero el autor, nuestro autor aquí, va a matizar mucho más esta afirmación, ¿no? Y nos dice lo siguiente, la tesis es esta, abro comillas, la ética, o más exactamente una hipertrofia expansiva de la ética, nos está haciendo mucho daño. Y lo está haciendo porque, como quiero explicar a continuación, ha reemplazado a la funcionalidad como criterio de diseño de las soluciones a los problemas prácticos. Y además, porque ha creado un escenario público en el cual la actitud que se demanda frente a los problemas no es la de solucionarlos, sino la de asumir y expresar juicios éticos del modo más fuerte y elocuente posible. Y acá voy a compartir una impresión que finaliza en algunas preguntas. Para ser breve, solo voy a leer. Me resulta muy curiosa la facilidad con la que la ética, como todo un ámbito del pensamiento y la vida humana, es reducida al juicio ético, que es apenas su manifestación popular y para la que las redes sociales y otras tecnologías de la información se han estado presentando como vasijas depositarias. La indignación de la que también habla el autor en el capítulo no es trivial como sentimiento moral. Si se quiere, hace parte de procesos de orden cognitivo que movilizan a la acción y solución de problemas justamente. Es sorprendente, no de parte del autor, sino síntoma de la sociedad en la que vivimos, que la tendencia sea a cuestionar la ética y verla como un obstáculo que antes que detenernos a reflexionar sobre cómo el uso poco crítico, sumado a la programación predeterminada de ciertas tecnologías de la información, impactan a nuestra acción y discusión, elementos fundamentales del entramado ético-político de la vida humana. Las redes sociales y muchas tecnologías de la información no solo son el ámbito público, no solo no son el ámbito público, porque de por sí hay dueños y poseedores de esos espacios y medios, sino que justamente condicionan y limitan la acción humana al ser meras vasijas depositarias de nuestra indignación que, reducida a un juicio simplificado,
se pierde en un mar de otras opiniones y se esfuma de nuestros cuerpos al recibir una validación ilusoria que nos lleva a la inacción. ¿Por qué hablar de una ética problemática y de una ética aceptable, como lo hace nuestro autor, en vez de evaluar con el criterio de la experiencia los impactos de ciertas tecnologías de la información sobre la acción humana y con ello el impacto de dichas tecnologías sobre nuestra comunicación y su papel en la resolución de problemas? ¿Por qué en vez de responsabilizar a la ética, no ponemos en evidencia las limitaciones y cómo nos condicionan los vehículos en los que expresamos nuestras opiniones e indignaciones hoy en día, ¿cierto? Y los espacios virtuales que se hacen pasar por escenarios públicos. Entonces, igual, muchas gracias justamente por la provocación que generó este título polémico, ¿sí? Que a mí me hizo pensar eso, porque es más fácil, igual, por ejemplo, Arendt, brevemente, habla en La condición humana, hace una pequeña explicación de cómo la ética también pues, puede llegar a considerarse un dispositivo de control, ¿cierto? Cuando fabricamos nuestra acción, por allá desde influencias platónicas y aristotélicas, hablamos de la fabricación de nuestra acción y no de la acción, ¿cierto? De la acción espontánea, de la acción hasta cierto punto impredecible y de la acción irreversible, sino ya de una acción fabricada y que venimos fabricando hace 2000 años, ¿sí? Entonces, claro que es un dispositivo de control, pero el nivel de control sobre la acción que ha llegado a infundir estas tecnologías, ¿cierto? Creo que es digno de revisarse, ¿sí? Antes que volver de pronto a señalar a la ética, ¿no? Todavía en medio del entramado, igual Arendt va a reconocer que la ética es necesaria, ¿no? Para conservar un aspecto del mundo y para seguir buscando ciertos cambios, ¿no? Necesarios para todas nuestras sociedades. Entonces, ese fue, digamos, el momento en el que yo me sentí más confrontada y gracias a él, pues salió esta reflexión que creo muy importante para todos nosotros y el valor de nuestra acción. Y vamos al momento más emocionante, ¿sí? No. Vamos ahora al momento, más bien, al momento que me parece que tiene un gran potencial para continuar con la tarea que se emprendió en el libro, ¿cierto? Y es, bueno, son cosas. Tengo que elegir acá, que hay dos. Sí, así es. Está bien. Churchill. Sí, ese momento fue muy emocionante, muy especial. Y lo elijo con un criterio filosófico de volver al inicio, ¿no? Un poquito. Entonces, yo a esto lo llamé Churchill sin negocia, pero no con el enemigo. Y aquí hay algunas preguntas, creo que a las que podemos dar paso, y ya yo cierro. Entonces, en la historia de Churchill, nos presentan lo siguiente, y es, bueno, creo que, no sé si tendría que dar todo el ejemplo o simplemente sabiendo de lo que estamos hablando, voy al grano. Es decir, existen manifestaciones, por acá abro comillas, a una cita del autor. El autor nos dice que existen manifestaciones de comportamiento y conducta usualmente asociadas con el enfoque pragmático, como por ejemplo, la calma y la perspectiva fría de las cosas, a propósito, ¿cierto?, de Halifax y Churchill en la Segunda Guerra Mundial, la actitud que uno parece mantener más fría, la otra más pasional y ardiente, pero que a la larga, de un modo interior, sigue siendo fría, calma para tomar la decisión acertada. Hablando de estas manifestaciones de comportamiento y conducta, calma, frialdad, perspectiva de las cosas, ¿en qué sentido son estas actitudes, la calma y la perspectiva fría de las cosas, propias de un enfoque pragmático y no, por ejemplo, de lo que puede encontrarse en el estoicismo circulante, ¿cierto? En las meditaciones de Marco Aurelio, sobre la ira de Séneca, en lo que se dice que nos puede permitir el estoicismo hoy en día, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver estos rasgos del carácter ante situaciones críticas con el enfoque pragmático? ¿En qué momento el pragmatismo pasó de ser un proyecto filosófico que incide sobre
sobre la verdad que incide sobre el carácter de manera doctrinal al modo de la filosofía estoica. ¿Sí? Entonces, creo que hay que dar paso a esa pregunta. Sí, sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Lina. Dos cosas. La de la ética. También para mí es la más desafiante. Con esto no estoy tratando de escurrírmele a la pregunta que me hace Lina y puedo exhibir como evidencia que al principio del capítulo efectivamente yo digo, esto es lo más difícil para mí, es una reflexión que es más una inquietud que voy a tratar de condensar en algunas palabras, pero tengo que confesar que tanto esa como la siguiente, que es como casi como una extrapolación de lo mismo, pero al ámbito de la política, yo siento alguna incomodidad, pero básicamente es esto y voy a tratar de explicarlo usando una metáfora que uso allí. El sistema de defensas de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, es extraordinariamente bueno, importante, no le voy a restar jamás la importancia que tiene, ni voy a criticarlo ni nada, pero cuando el sistema de defensas de nuestro cuerpo se enloquece o se hipertrofia o va más allá de su ámbito de aplicación y empieza a atacar a los tejidos sanos o a los tejidos no intrusivos y no agresivos del cuerpo, causa enfermedades que a veces son incluso algunas de ellas letales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que una perspectiva pragmática de muchas cosas, entre ellas puede ser incluso los sistemas normativos como la ética o los sistemas normativos políticos, es verlos como instrumentos que tienen su ámbito y que tienen su ámbito de aplicación, pero que cuando de alguna manera, por culpa nuestra, los extralimitamos más allá de ese ámbito, pueden causar problemas. ¿Y a qué voy con esto? Y es una reflexión que yo en serio quisiera poder tener más elaborada y más aterrizada, pero que al menos comparto los rudimentos con ustedes. Una intuición o una disposición mía muy personal en este tema es que yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los problemas humanos y sociales son problemas susceptibles de solución con criterios eminentemente prácticos. Y en el andar práctico de la experiencia humana, que implica sobre todo la experiencia social. Primero. En ese sentido, creo que puede existir una tendencia a introducir los criterios éticos, no como marco y guía de la actuación, sino como criterio de enfoque y solución del problema, que es donde yo creo que estamos usando ese instrumento que es tan valioso y que es uno de los elementos más sobresalientes de la evolución humana, que nosotros seamos seres capaces de manifestar tanto esa inquietud, los juicios morales, la teorización moral, incluso simplemente las actitudes morales. Voy a usar una expresión del siglo XVIII, los sentimientos morales. Creo que es una hipertrofia de eso. Yo tengo la impresión de que hay ciertas disposiciones morales elementales, fundamentales, que compartimos prácticamente todos los seres humanos, y yo creo que esas disposiciones morales son suficientes en su mayoría, no totalmente, para enmarcar la solución de los problemas humanos que se da en la práctica social. Igual en el ámbito de lo político. Por eso yo creo que cuando, por una u otra manera, no sé, tendencias culturales, tratamos de introducir a la ética como criterio de la solución, es decir, como si estuviéramos frente a un carro que tiene una llanta desinflada, y en vez de preguntarnos dónde está el gato y dónde está la cruceta o dónde está el teléfono para llamar a que vengan a cambiar la llanta, empezamos a preguntarnos qué es lo correcto. Creo que es una aplicación hipertrofiada de la ética. Al segundo punto, muy importante, muy importante. ¿A qué se refiere Lina con esto? Segunda Guerra Mundial. La Gran Bretaña está en una situación desesperada porque Francia se rinde, queda sola combatiendo a los nazis. Naturalmente va a haber alguien allí que diga, oiga, ¿no será que lo mejor es llamar allá a Berlín y decir que si podemos hablar y buscamos una solución? Halifax, Churchill, 2 martinis encima, 10 de la mañana, un golpe en la mesa. No, señora, que hay que combatir todos hasta la muerte. Uno le parecería que el primero es un señor pragmático y el segundo es un loco, pero naturalmente, con el acontecimiento histórico subsiguiente, uno quisiera haber sido el loco y no el aparentemente pragmático. Pero creo que tú aciertas absolutamente
en la crítica que haces a esa caracterización de por qué el pragmatismo se define o tendría que definirse a partir de lo que simplemente son actitudes que pueden tener cualquier otro origen, cualquiera. Puede ser que el señor sea muy calculador simplemente por su tendencia natural a ver los problemas, muy calculador, que su modo de expresarse sea suave, sea tranquilo, más asociado, como dices tú, a, por ejemplo, todo lo que se promueve ahora de las actitudes estoicas. Y es correcto, y yo creo que a eso va, digamos, si hubiera una solución para ese problema que yo me planteo, que es el último capítulo del libro en el que digo, ¿qué tal que todo esto anterior esté equivocado? Porque miren esto que pasó. Yo creo que es por ahí. No creo que sea correcto confundir ciertas actitudes con necesariamente una perspectiva pragmática. De hecho, un autor que yo cito ahí, su tesis es, Churchill era igual de pragmático, pero tenía su manera de hablar. Y tenía su manera de enfocar las cosas y era tal vez capaz de ver más. De acuerdo. Dos cositas pequeñas para cerrar. Lo que tú llamas la hipertrofia de la ética, a mí me parece que es producto de pues, la intervención tecnológica y el vehículo tecnológico, ¿sí? Porque justamente ¿qué hacen las tecnologías y han hecho a lo largo de nuestra vida humana? Pues hipertrofiar nuestras capacidades y extenderlas y darles un mayor alcance o quizá un alcance pues que acaba en esta, más que hipertrofia, atrofia quizá de las posibilidades de lo ético, ¿no? Entonces, ahí esa es mi crítica, más bien, como ver el origen de esa hipertrofia, que quizá no está puntualmente o solo meramente en la ética, sino en vehículos nuestros actuales que nos permiten movernos éticamente en el mundo. Y con respecto a lo segundo, totalmente de acuerdo, Churchill hizo uso de un principio pragmatista para cerrar. Esto es una pequeña lectura, no hay más palabras, no hay más críticas. Churchill sí hizo uso de un principio pragmatista, sometió su decisión considerando implicaciones y los efectos que ésta podría llegar a tener. Este es un ejercicio que sabemos que corresponde a la imaginación y que toma sus insumos de nuestra experiencia previa y de nuestro pasado. Churchill tenía una experiencia previa de negociación con las colonias trazable a Edinburgh, ¿cierto? Que nos mencionó nuestro mismo autor. Lo menciona nuestro autor y Churchill decidió seguir esta ruta segura. Lo volvió a hacer. Negoció con los Estados Unidos, ¿cierto? A pesar del diezmo de su población, la inglesa, reafirmó ante la pretensión alemana de colonizar Europa el reinado y el poder de su imperio sobre el mundo occidental. Dijo esto para distanciarme de una pequeña afirmación al inicio del libro, del autor, que dice: frente a la tradición filosófica de Occidente que exige fundamentos y garantías de reacción frente a la tradición filosófica de Occidente que exige fundamentos y garantías, la reacción del pragmatismo es atrevida y radical. Es una invitación a la apertura mental, a buscar lo que sirve, lo que funciona, a privilegiar la utilidad de las cosas sobre su coherencia conceptual, y a esta partecita en particular, y a dar más importancia a lo que viene que a lo que ya pasó. Churchill y la lectura que acabo de exponer exponen que la importancia del pasado tiene igual valor en este caso a la importancia del conjunto de cosas que podemos anticipar sobre el resultado de nuestras decisiones para el futuro. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la intervención de Vicente Durán. Muchas gracias. Tengo otra versión de lo de Halifax. Halifax también era muy pragmático. Halifax pensaba que lo que había que hacer era aliarse con Hitler, derrotar a los comunistas y ahí sí irse contra Hitler, con Estados Unidos. No hubiera pasado, no sabemos. Pero Churchill llegó a considerar muy seriamente esa teoría, que lo que Inglaterra tendría que hacer era primero derrotar a Stalin, que era el peor enemigo, y después de derrotar a Stalin con Hitler. Eso parece un juego de guerra, ¿no? De war, eso que llamamos. Después de derrotar a Stalin con la ayuda de Hitler, aliarse con los Estados Unidos y derrotar a Hitler. Pero así es, esa propuesta estuvo también sobre la mesa, porque pues en el gabinete de guerra del gobierno conservador británico, Stalin era obviamente muy mal visto. Exacto. El carácter pragmático de Churchill tal vez emerge en una frase que es muy famosa, que es cuando
cuando finalmente él celebra que la Unión Soviética entre en la guerra y porque él claramente ve en Hitler un enemigo peor y le pregunta, pero ¿usted cómo se le ocurre aliarse con el bolchevismo? Y él dice una frase que es famosa, que es algo así como, si Hitler invadiera el infierno, yo pronunciaría al menos un discurso a favor del diablo en la Cámara de los Comunes. Muy bien, bueno, ese es un comentario. En todo caso, yo quiero comenzar yo tengo 4 puntos. El primero es sobre el valor positivo del libro de Andrés. Yo creo que eso lo hago y no por cortesía, sino porque en mi caso lo había dicho a él. Me parece que es un libro muy sincero, no escogí bien estas palabras, arriesgado, no busca complacer, no busca decir lo que es popular y aplaudido por los demás, y se ocupa de una teoría filosófica no muy popular, no muy conocida, pero sí muy atractiva y muy vivida por la gente. Yo creo que la gente, mucha gente, tiene un esquema de vida muy pragmático, pero nunca he leído ni a James ni a nadie. Eso reforzaría un poco las teorías del pragmatismo. El ser humano naturalmente es pragmático, pragmatista. ¿Sí? Y eso me parece muy interesante, porque hoy en día uno lo que ve de libros de gente es más bien cosas que buscan el aplauso, la figura. Yo creo que el pragmatismo vale la pena reflexionar sobre eso. Y creo que lo que ha hecho el libro es ponernos a, pues la demostración es que estamos aquí hablando de pragmatismo y no de otras cosas. Y eso me parece que tiene un valor muy grande. Ese es el segundo, el primero. El segundo punto es un poco introduciéndonos ya al pragmatismo como tal. El libro no quiere ser un libro para especialistas, para filósofos, tiene una cosa muy pedagógica y es que al final de cada capítulo tiene unas preguntas orientadoras como para que lo utilicen profesores de clase, algo así. Y eso me parece que es muy práctico porque le ayuda a la gente como a, después de cada capítulo, hacer una especie de resumen para ver si entendió o no. El pragmatismo, ya tomándolo como un sistema de pensamiento, procede en la filosofía del lado antimetafísico de la filosofía. Es claramente de ese lado de la filosofía antimetafísica. Y eso es así, y yo diría, yo lo llamaría más que antimetafísico, crítico de la metafísica. El lado crítico de la metafísica, que es un lado importante en la filosofía. En ese lado crítico, pues uno inmediatamente piensa en los libros que llevan por título la palabra crítica. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, etc. Y yo creo que es la mayor crítica a la metafísica está en Kant, en la crítica de la razón. Aunque Kant coge y prácticamente ejerce sobre la metafísica tradicional, específicamente lo que algunos llaman la metafísica especial, ¿no? Querer conocer o pretender tener conocimientos sobre Dios, conocimiento racional sobre Dios, filosófico, sobre el alma, sobre el mundo, sobre la libertad. Y Kant en la dialéctica, pues desbarata, es la palabra, todos los intentos por hacer una filosofía del conocimiento de esos objetos. Él va a Heidegger, va después reinventa la metafísica como otra cosa, pero no como conocimiento de objetos metafísicos. Entonces, en ese sentido, uno diría, el pragmatismo y Kant están del mismo lado crítico de la metafísica. Interesante. Con la diferencia de que en Kant sí hay, después de ese derrumbar y destruir la metafísica o las pretensiones cognitivas de la metafísica, hay no un salvar la metafísica, pero eso, yo creo que ese es el aporte de Heidegger. Hay una nueva perspectiva metafísica. Su libro Kant y el problema de la metafísica, así lo revela.
Entre otras cosas, ahora que decían, eso, Kant es el primero que dice que él va, cuando en la dialéctica empieza a hablar de las ideas, dice que él va a entender a Platón mejor que lo que Platón se entendió a sí mismo, hablando de ideas. Y eso es muy interesante, porque es que uno está dialogando con Platón, como decías al comienzo, uno está dialogando de tú a tú. Y después Heidegger va a decir lo mismo de Kant. Yo entiendo a Kant mejor de lo que Kant se entendió a sí mismo. Lo entiendo como el fundador de una nueva metafísica, no como el destructor de la metafísica. Entonces, esa vena post-kantiana de replantear el conocimiento de la metafísica, o más que conocimiento, la reflexión filosófica, yo diría la pregunta metafísica. Lo que va a rescatar Heidegger es la pregunta metafísica, más que las respuestas. La metafísica es ante todo una pregunta que surge o que comienza una vez que la ciencia ha hablado, una vez que el entendimiento ha explorado el conocimiento del mundo. Wittgenstein, una vez que tenemos todo claro, dicen el tratado, todavía no hemos resuelto ninguna pregunta importante. Lo más importante. Podemos haber conocido todo el mundo y todavía no hemos resuelto ninguna pregunta verdaderamente importante. Esa es la ventana de la metafísica que incluso Wittgenstein deja un poco abierta, por lo menos en el tratado. En el segundo Wittgenstein es un poco diferente, pero bueno. Entonces, el pragmatismo procede de ese lado antimetafísico de la filosofía. Y desde ese lado digamos, del pragmatismo se han hecho aportaciones muy interesantes a la filosofía. Yo quiero destacar, no hay muchos, el de William James a la religión. William James para mí es de los filósofos, por lo menos el que más he leído, tengo que reconocer. Y el aporte que hace William James desde una perspectiva estrictamente pragmática, la filosofía de la religión es fantástico. Ese libro de él, de las variedades de la experiencia religiosa, son las lecciones Gifford que él tuvo en Escocia, por allá, comienzo, creo que en 1901, eso hace mucho tiempo, hace más de 120 años. En donde analiza y se propone profundizar qué es lo que la experiencia religiosa, qué es lo que sucede en una persona cuando tiene una experiencia. Es la pregunta pragmática, no metafísica. Y se da cuenta de que en las experiencias religiosas suceden un montón de cosas muy diferentes, no todas iguales. Está la experiencia mística, está la experiencia profética, está la experiencia celebrativa, está la experiencia de interiorizar. Es decir, son muchísimas experiencias las que están implicadas en el análisis pragmático. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la acción religiosa? El concepto de acción religiosa suena un poco raro, pero ¿qué es lo que pasa en la persona que tiene una experiencia religiosa en él? ¿Qué es lo que la religión hace con las personas? ¿Qué es lo que cómo la religión logra transformar personas? Y él rechaza completamente esa visión dogmática que antes de la experiencia religiosa quiere saber qué es la religión. No se puede saber qué es la religión sino desde dentro de la experiencia religiosa. Lo mismo que no se puede saber qué es la ciencia, Reinaldo, sino dentro de la experiencia científica. Y hay gente, y hay posiciones filosóficas que pretenden dogmatizar desde fuera, tanto de la ciencia como de la religión, en qué consiste la religión. Es pura ideología, opio del pueblo, proyección de una infancia, de una, diría Freud, de una infancia frustrada, de un regreso infantil, una regresión infantil a una búsqueda de un padre que se perdió, etc. Eso es tratar de comprender la religión exactamente no desde el punto de vista pragmático, sino dogmático, desde fuera de ella. Lo que hacen los pragmáticos, en concreto William James, no es eso. Es comprender la experiencia misma, religiosa, científica, estética, desde dentro de ella. No hay otra manera de comprender. Segundo punto. Tercero, esto a mí me parece muy interesante y lo dije yo en una columna que escribí en el periódico El Cali sobre el pragmatismo
a propósito de la reelección por segunda vez del presidente Trump. Yo creo que le envié esa columna. Sí, claro. El pragmatismo es lo más gringo que hay, como teoría filosófica. Prácticamente todos los grandes pensadores del pragmatismo son norteamericanos, son gringos. Se coja a Peirce, se coja a William James, a Dewey, y contemporáneos, a Rorty, a Putnam, puede ser considerado pragmático, por supuesto. Todos norteamericanos. ¿Por qué? Eso era una coincidencia. ¿Una casualidad? No, yo no creo que sea. Eso tiene raíces históricas mucho más complicadas, mucho más complejas, que se nos escapan un poco por desconocimiento de la historia. Entonces hay que recordar de dónde surgen los Estados Unidos, el país, la nación. Y cuando comienzan, we the people of the United States, nosotros, y la Constitución, nosotros, la gente, esa gente, ¿quién es we the people? ¿Quién está hablando ahí? Están hablando los descendientes de una cantidad de europeos que huyeron de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, muchos otros países, en medio del siglo XVII lleno de guerras religiosas, de persecuciones, y buscaron un país donde pudieran vivir su religión en paz, y creando un ambiente cultural y político donde pudieran vivir eso. Los primeros signos de reflexión filosófica en los Estados Unidos surgen en las escuelas puritanas escocesas. El pragmatismo es apenas del siglo XIX, pero antes del siglo XIX y antes de Jefferson y antes de los padres de la nación americana, lo que había en la formación filosófica, teológica, ética en los Estados Unidos era calvinismo puritano o puritanismo calvinista, como ustedes lo quieran considerar. Y eso es tremendo. Ese puritanismo y ese calvinismo son una mezcla de una religiosidad que solo la hay en los Estados Unidos. Ese fenómeno, que yo no conozco un pueblo más religioso que los Estados Unidos. Pero religioso en un sentido muy diferente al que nosotros, colonia española, somos religiosos, muy religiosos. Sí, México, Colombia, ahora acabo de estar en la Argentina, lo que es la Virgen de Luján en la Argentina. Eso es una cosa impresionante. Uno es como mucho más que Chiquinquirá aquí en Colombia. O como Guadalupe en México. Todo ese conglomerado cultural. Bueno, los Estados Unidos empiezan a desarrollar una filosofía por fuera del puritanismo solamente cuando están pensando ya en términos políticos la independencia. Con Thomas Jefferson, básicamente esa figura es muy importante. Y los padres de la independencia, que son realmente gente que se va y se ilustra en Francia. Todos ellos van a Francia, aprenden de la Revolución Francesa, aprenden de derechos humanos, aprenden una cantidad de cosas y dicen, oiga, dejemos esta bobada nuestra puritana y traigamos un poco la ilustración francesa, sobre todo francesa, no la alemana, la ilustración francesa, y la hacen vida política en los Estados Unidos. Mezclado con puritanismo, el pragmatismo, eso es Donald Trump. Es una mezcla sumamente peligrosa entre mentalidad puritana, nosotros nos elegimos, y pragmatismo. Make America Great Again es un principio pragmático. Vamos a hacer cosas. A la presidencia de los Estados Unidos no vamos a llegar a hablar carreta. No vamos a llegar a solucionar problemas. Vamos a llegar a definir qué somos con acciones. Si hay que sacar a no sé cuántos mexicanos de aquí a las patadas, los sacamos. Si hay que ir a asustar a Canadá, quitarles una parte de la tierra,
Y si hay que tomarse el Golfo de México, cambiar el nombre, eso es un chiste, pero bueno, lo que sea necesario, todas son acciones prácticas para hacer que América sea grande, sea otra vez grande. Yo sé que esa es una tesis, y eso se lo he dicho a economistas que son sumamente amigos del pragmatismo, y yo entiendo por qué. Es que a usted le faltó decir, el pragmatismo no solamente es importante en la filosofía política, en la religión, sobre todo en la economía. Es que la economía es donde hay que ser pragmático. El pragmatismo para nosotros los filósofos puede ser un lujo, pero para los economistas es una necesidad. Economista que no es pragmático, pues será una teoría económica muy chévere, ¿sí? Lo mismo en la ciencia. En la ciencia también el experimento, por ejemplo, es una necesidad de que las teorías científicas, pues, el experimento muestran si sirve para algo o no. Si corresponden o no con la realidad y si nos permite transformar la realidad de un sentido o en otro. Entonces, ese era mi tercer punto. El pragmatismo es el caballo que necesita un sistema económico para ser efectivo y que necesita el capitalismo para entenderse a sí mismo y conseguir sus planes. Y para hacer realidad lo que quiere hacer realidad, sus decisiones. Yo sé que decirle pragmático a Donald Trump de pronto es de elogiarlo demasiado, pero yo sí veo ahí que es los Estados Unidos, y no sé, es claro, es que lo que preocupa no es Trump, es que votaron por él la mayoría de los norteamericanos. Y lo que quieren es eso, solucionar problemas. Y solucionar problemas es con el trade-off. Vamos a hacer balances. Si hay que hacer esto, pues hay que hacerlo. Así sea doloroso. Ahí entraríamos a otro punto que ya sería el cuarto y el último, y es un poco la crítica al pragmatismo. El pragmatismo que se nutre y que vive y que se hace fuerte en la crítica a la metafísica, adolece de algo que es muy grave, que es la crítica de sí mismo. El pragmatismo no tiene herramientas teóricas para criticarse. Es como el psicoanálisis. Cuando usted critica el psicoanálisis, tiene que criticarlo desde fuera, pero desde dentro difícilmente encuentra herramientas psicoanalíticas para criticar el psicoanálisis, porque cuando lo plantea, es como el marxismo. Si usted le hace una crítica al marxismo, tiene que salirse del marxismo. Desde dentro, es como una enfermedad autoinmune. Usted la mencionó ahorita. Crea los mecanismos para que no se le critique. Entonces, usted critica al marxismo es porque usted es un burgués. Pues claro. Pero no tiene la capacidad de criticarse el mismo. Yo exagero, sí hay filósofos marxistas que han hecho, y psicólogos freudianos que también han hecho crítica al interior del psicoanálisis. Todos sabemos, los grandes alumnos de Freud fueron todos muy críticos. ¿Sí? Exagero un poco para decir que el problema del pragmatismo sí es ese. Es que si se lo quiere criticar hay que salirse de él. Yo creo que ahí vuelvo al tema de la metafísica y de la ética. La ética puede ser incómoda. Es que la ética tiene que ser incómoda para el pragmatismo. Las verdades incómodas. Como las verdades incómodas. Porque lo contrario sería una ética funcional al pragmatismo. Entonces, la teoría sobre la felicidad, para ser aristotélicos, la teoría sobre la felicidad es una teoría que hoy en día, pues la felicidad es muy funcional al pragmatismo porque asociamos la felicidad con el dinero. Y en un sistema económico, si usted asocia la felicidad con tener dinero, pues nadie le va a criticar el capitalismo. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ética aristotélica de la felicidad. Pero no es la única. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las críticas ambientales al capitalismo, las críticas al sistema capitalista, desde una perspectiva
el cuidado, el Papa Francisco llama el cuidado de la casa común, la preservación de la naturaleza, todo eso. Yo sí creo que eso se sale totalmente de la racionalidad pragmática. Aunque hay pragmatistas que dicen, no, también desde el punto de vista pragmático, usted puede racionalizar y cuidar la naturaleza. Tenemos que cuidar los ríos desde una perspectiva pragmática, de su uso, de su mejor uso. Entonces, a mí sí me parece que, en el fondo, es el crítico, yo creo que con esto termino. En su crítica a la metafísica, el pragmatismo, ¿cómo se dice dicho? Por botar la bañera, botó también al niño. ¿Sí? Botó al niño con la bañera. Con el agua sucia. Sí, con el agua sucia. No. Por hacerle crítica a la metafísica, votó la posibilidad de que él mismo, el pragmatismo, subsista como un sistema coherente. Y yo creo que usted al final del libro cae en la cuenta de eso. Al final del libro me da la impresión de que Andrés dice, sí, solo el pragmatismo no puede solucionar los problemas. Se necesita de pronto salirse de él y mirar las cosas desde otro punto de vista no pragmático. Yo pienso todo lo que los seres humanos, por ejemplo, hacemos desde la perspectiva del amor. Si es que hacemos algo en nombre del amor. Pero cuando hacemos algo desde una perspectiva que llamemos la erótica o del amor universal, eso, el pragmatismo ahí no entra. Por más que hay esfuerzos de meterlo. Y termino con esto. Llevo diciendo de varios libros. En el fondo, el problema del pragmatismo, cuando digo que bota al bebé con el agua sucia, es que bota todo lo universal, las pretensiones de universalidad. Y a mí me parece que ahí está el gran problema. El problema, por ejemplo, de Trump, el pragmatismo de Trump, o uno de los problemas es que no tiene ninguna perspectiva de universalidad. Ese pragmatismo es ciego. Make America great again. Y él sabe que es América. Es desde el río Bravo hasta Canadá. No más. Y uno dice, oiga, pero hágala grande, pero solucione problemas, pero los problemas del mundo, los problemas más universales. El pragmatismo no reconoce problemas universales o preguntas universales. Son las preguntas de la matriz. Toda pregunta pragmática está definida a una acción. Y hay preguntas que son legítimas, yo diría, son necesarias. Kant dice cuando habla de la imposibilidad de prórroga la crítica de la razón pura, ¿no? El ser humano está abocado al problema de tener que hacer preguntas que no puede responder, pero que tiene que plantear. Tiene que hacerlas. Así no se puedan responder de ninguna manera. Pero el hecho de hacer esas preguntas ya es muy valioso. Es necesario. Yo creo que eso el pragmatismo no puede aceptar. Que hay que hacer preguntas que no se pueden responder. Pero ahora usted, que es el que sabe. No, muchas gracias, profe Vicente, porque en esta exposición, en estos comentarios, yo creo que sí quedan muy bien planteados los siguientes aspectos, que son, digamos, una cierta virtud en la ambición del pragmatismo, las raíces, y yo creo que esto es muy importante, en las escuelas de filosofía suele desestimarse un poco, pero todo el arraigo histórico, sociológico, cultural de las escuelas filosóficas, si en alguna se ve con una conexión directa muy patente en el pragmatismo, y también está la cara oscura del pragmatismo en lo que usted acaba de exponer. Yo me pregunto, ¿el pragmatismo efectivamente uno, organizando una biblioteca de filosofía, lo pondría dentro de las escuelas antimetafísicas? Pero el pragmatismo al respecto tiene una dificultad producida por sus propios planteamientos, que es el de aquella apertura universal a las formas de pensamiento, en el sentido otra vez de James, y es, si a usted le sirve esta forma de pensamiento para esto, hágale, si a usted le sirve esta,
la experiencia que usted vive aquí es esta, y no es la metafísica parte de esas experiencias de la vida humana. Uno podría, y yo imagino que alguien lo habrá hecho, porque nada, no hay nada original realmente, uno podría hacer una invitación o una cosa similar a la de James y titularla Las variedades de la experiencia metafísica, porque son varias, ¿no? Entonces, desde la metafísica puramente platónica, la metafísica en Heidegger, hasta una variedad, por ejemplo, muy diferente, muy diferente y relativamente inscrita en el pragmatismo. Me corregirá Reinaldo si me equivoco, autor, pero Quine dice algo así como: yo soy un platónico a regañadientes, porque mi manera de entender la teoría de lo que existe, lo que los filósofos llaman la ontología, es que yo voy a aceptar la existencia de las entidades que son necesarias para construir las teorías científicas que funcionan, pragmatismo. Pero resulta que eso me lleva a que esas teorías científicas tienen cosas como números y conjuntos o clases. ¿Eso qué son? Entidades abstractas, metafísica, otra variedad muy diferente a las anteriores de la experiencia metafísica. Y uno incluso podría preguntarse si no hay algo, ahora que está tan de moda la investigación biológica, neurológica, evolutiva de las formas de pensar humano, si no hay algo en una forma de pensar o en unas preguntas que se plantean que pues tiene miles de años de antigüedad, de pronto eso corresponde a inquietudes humanas que surgen de manera natural. O sea, esa idea o esa figura que a mí me parece tan bella y tan evocadora y que es como tan atractiva cuando uno se está introduciendo en los estudios de filosofía de los primeros pensadores en alguna isla del Asia Menor, caminando por ahí, observando el cielo nocturno y haciéndose preguntas sobre lo que existe. No es la misma pregunta que Sigmund hasta Heidegger a su manera. Entonces, uno podría tener una perspectiva también pragmática de eso, debería hacerlo. Es cierto que el pragmatismo es muy poco autocrítico, porque en eso el pragmatismo tiene, a mi modo de ver, sobre todo en el pragmatismo original, sobre todo en el de James y Dewey, un carácter muy estadounidense, pero estadounidense de su tiempo, que es el entusiasmo sin límites. En esa época que Estados Unidos estaba naciendo y configurándose como lo que es ahora, con la expansión de su economía, con su gran desarrollo industrial, con el triunfo sobre el sur en la guerra civil, con la expansión hacia el oeste, era una nación convencida de lo que llaman su destino manifiesto, una nueva Jerusalén, la ciudad resplandeciente en una colina. Y así es el pragmatismo original, es supremamente triunfalista y es supremamente entusiasta. Y yo me pregunto si ese entusiasmo viene a costa de una falta de perspectiva autocrítica. Y a mí me parece que en ocasiones eso se manifiesta, por ejemplo, en expresiones como la filosofía de Richard Rorty, que es probablemente el pragmatista más reciente, más célebre. En algunas ocasiones me da la impresión de que por resistirse a hacer autocrítica, termina confinado a una visión supremamente reduccionista de lo que es la filosofía. Es decir, mire, es que la filosofía no es más que una serie de libros que usted encuentra en una sección por ahí por la F. Eso es la filosofía. ¿Y qué es, la verdad? No, es lo que en la conversación en una comunidad se acepte como verdad. Porque si el pragmatismo abriera, si ese pragmatismo de él abriera las puertas a la autocrítica, probablemente podría considerar una definición o una visión de filosofía un poco más ambiciosa que la de simplemente eso es una sucesión de libros que está por allá por la letra F o por la PH. A mí me parece que en el diálogo, eso sí ya un poco más contemporáneo, entre filósofos que no se originan en la tradición pragmatista, como Jürgen Habermas, por ejemplo, porque es muy estudioso del pragmatismo, hay una suerte de, venga, yo le presto la autocrítica que usted no se quiere hacer. Entonces Habermas le dice una cosa a Rorty que a mí me parece brillantísima, que es algo así como, mire, usted se resiste a hablar de la objetividad del conocimiento, de la objetividad del discurso científico, porque usted mismo se ha puesto unos límites y unas cadenas de los que quiere salir. Pero le contesto dentro de esos mismos términos. El presupuesto al menos de que aquello de lo que hablamos es una realidad exterior, es un presupuesto práctico de la comunicación.
y eso debería resolver su problema. De modo que yo creo que esa es una crítica muy, muy fundamental. Ahora, seguramente en las versiones renovadas de pragmatismo venga un poco más de espíritu, autocrítico. Yo coincido también que existen versiones deformadas del pragmatismo no necesario. Cosa que me pone a mí en el problema que yo trato de resolver como muy imperfectamente aquí, que es trazarle unos límites éticos. Entonces yo tengo ahí una figura que es la de aquel lienzo enmarcado por un marco de titanio que en su afiliación filosófica es muy kantiano. Aquí tenemos principios de que yo considero inviolables, eternos, universales, etcétera, pero son solo ese marco. Y nos movemos pragmáticamente dentro del marco, pero si nos acercamos al marco, el marco es inviolable, pero no estoy seguro de que eso sea suficiente. Entonces, por ejemplo, hace poco un profesor en Cali me hacía una observación y me decía, usted se le olvida que para el funcionamiento de estas relaciones internas pragmáticas que están en ese espacio interior, también se necesitan principios éticos, como por ejemplo, que los compromisos se cumplan. Ahí hay un problema. Entonces, y el Make America Great Again, claro, es lamentablemente porque pues tiene unos aspectos de vulgaridad con los que yo no comulgo, un llamado pragmático, pero que sí, e insisto, sin de ninguna manera yo condonar las expresiones en particular más condenables de ese fenómeno. Creo que puede, y en esto haciendo un llamado a la autocrítica, creo que puede responder a una inquietud que se está volviendo, a mi parecer, generalizada con los sistemas democráticos en el mundo, y es si ellos no tienen una tendencia a la ineficacia en la solución de problemas. Entonces, por ejemplo, yendo no a Make America Great Again, sino a China. Si uno tiene la oportunidad de conversar con un pensador o con una persona del mundo político chino, todos le dicen a uno lo mismo, y es, en Occidente, ustedes escogieron un sistema por allá que nació, que no sé qué, que la Revolución Francesa y la Ilustración y la enciclopedia, no sé qué, que es un sistema dirigido a establecerle límites al poder. Entonces no son capaces de hacer nada, no son capaces de tapar un hueco en una calle, no son capaces de llevarle un acueducto a una ciudad capital. A nosotros nos pasamos por la faja eso y nosotros resolvemos los problemas y hacemos autopistas y hacemos hidroeléctricas y sacamos 400 millones de personas de la pobreza. Se puede fundar un periódico crítico del gobierno. Hablemos. Entonces, habría que hacer una reflexión, digamos, para la renovación de la democracia. ¿En qué medida la democracia puede admitir más la eficacia en la solución de problemas para evitar despertar esos demonios que claman por esas soluciones? Bueno, muchas gracias. Lo único que me faltó decir es que a mí me encanta el sancocho. Pero ojo, el sancocho no lleva cualquier cosa. Sí es. El sancocho, cualquier cocinera o cocinero que va a preparar un sancocho, de pronto usted le dice, échale leche. Le dice, ¿cómo se le ocurre? Chango. ¿Sí? Eso es otra cosa. Guayaco, otra cosa. Entonces, el sancocho lleva muchas cosas. Pero no cualquiera. Y se hace en orden. Esa es una buena. Una cosa es muchas, otra es cualquiera. Gracias. Bueno, seguimos con Juan Fernando Mejía. Bueno, yo voy a tomar una postura un poquito más performativa. El hecho de que estamos aquí comentando este libro, y lo voy a hacer desde el punto de vista del título de La Ruta, porque yo he tenido la fortuna de estar pendiente del decurso de Andrés con su libro. Es decir, yo lo pude comprar en Panamá. Desde que lo pude comprar, pues, tenía yo la angustia de que me estaba quedando atrás de la discusión, porque me demoré como 2 meses desde que lo publicaron, pero lo pude encontrar. Y entonces yo seguí las presentaciones del libro por internet, la conversación en el podcast, y vi cómo Andrés ha venido elaborando no solo sus conceptos a raíz de las conversaciones que ha tenido que tener, y en ese sentido sí ha salido con la suya, porque ha sido efectivamente un camino, ha sido efectivamente la búsqueda de una conversación, y la metáfora de la conversación ha sido como auspiciosa
en el modo de la fortuna del libro. Y yo creo que ha puesto a Andrés a hablar en espacios y con públicos que son diversos. En este caso le tocó venir a donde, es decir, en este caso está en uno de esos sitios donde le pueden hacer a uno el mayor examen en el sentido disciplinar, lo cual es justo, y Andrés es muy valiente al someterse no solo al escrutinio del público lector de manera general como un ilustrado, sino al público que ejerce la razón desde la disciplina. Y en ese sentido me surgen varias observaciones, porque además hay un elemento altamente autobiográfico en el modo de escribir esto. Entonces, yo creo que Andrés muy valientemente, como dice Vicente, se arriesga a tener como el sueño de ir conversando pragmáticamente con quien lo quiera oír. Es como un Sócrates más chévere. Sí, digo, es decir, Sócrates paseaba a ver con quién se encontraba, y cuando alguien se encontraba con él quería salir corriendo porque las preguntas eran muy incómodas. Pero esta conversación ha sido valiosa para muchos que están dentro o fuera de la filosofía, y les ha llevado a encontrarse con cierto modo de exponer, vivir, adaptar la filosofía. Bien. Vale, entonces desde ese ámbito yo le quiero hacer una pregunta que cabe en un renglón, pero se debe a mi experiencia como docente, a la manera en que me he enfrentado a los pensum, a la manera en que planeamos las carreras de filosofía, a la manera en que escogemos el canon. Y porque yo creo que hay un pudor a la base de la educación filosófica. Y los filósofos se distinguen de los sofistas por una razón básica, supremamente práctica. Y es que los filósofos no cobramos. Y yo quiero saber cómo llegó usted a saber cómo cobrar. Uno. Y dos, ¿cómo educaría a un filósofo, a un joven filósofo, que tiene que aprender filosofía, que tiene que aprender un canon que no es tan canónico como el del pragmatismo, porque nosotros somos metafísicos? Esta casa y esta disciplina, en cierto sentido, se funda en un talante metafísico, tal como lo ha expuesto Vicente, incluso para los estándares kantianos. Entonces, ¿cómo aprende? Y yo lo digo, es decir, yo es que yo estoy en otras ligas y yo no sé cómo cobrar. Nunca supe cómo enseñarle a un estudiante mío cómo negociar su contrato laboral con un colegio. Una vez me contrataron para que fuera el Chief Philosophical Officer en una empresa. Y yo no sé si esa gente perdió su plata. Yo no les cobré, ellos me pusieron un sueldo muy bueno. Y yo fui a trabajar allá. ¿Y qué pasó? Quedaron. Debido a un pragmatismo. Quebraron con estoicismo. Quedaron con una gran conciencia ética. Entonces, no, es en serio, es decir, discutir un pudor como ese, pero es un pudor fundante. O sea, ¿cómo es que un abogado sabe que los honorarios median en su relación, que un psicoanalista sabe que sus honorarios median en la relación terapéutica, pero el filósofo, fiel al socratismo que lo hace ir a uno sucio, descalzo, etcétera, a perseguir a sus interlocutores, hace que en un momento dado uno pueda decirle: no, señor, usted tiene que poder seguir haciendo filosofía. Tiene que poder seguir haciendo filosofía. Y la filosofía vale la pena. Y la filosofía, entonces, hay que considerarla como una cosa que nos produce susto, aunque todos seamos o hayamos sido empleados como docentes en una institución como esta. Y es que los filósofos trabajan
Hacer filosofía es trabajar. Por ende, claro, pero es que como no cobramos, ese pudor me parece fundante. Y es como si fuera un imperativo antipragmático en el ejercicio de la filosofía. Punto número 1. Punto número 2, es más agradable, porque en ese recorrido autobiográfico que hace Andrés, hace una cosa que a mí me parece preciosa. Y me gusta mucho estar en esta casa, siendo 2 javerianos con 3 egresados de la Nacional, hablando de un libro de un egresado de la Nacional, creando comunidad de diálogo y de discusión, a sabiendas que este hombre ha estado recorriendo el país, teniendo conversaciones filosóficas, diciendo que la filosofía tiene algo que aportar de la vida cotidiana a la economía y a la política. Eso me parece un gran aporte a la historia del ejercicio, es decir, del trabajo filosófico colombiano, que usted sabe que a mí me interesa mucho. Y introducir la filosofía al ámbito de la discusión pública, a nuevos lectores que no necesariamente tienen formación filosófica. Eso es un gran logro. Y lo más lindo de eso es que puede participar a los lectores, digamos, externos a la disciplina, de los encuentros con un montón de lecturas y autores que valen profundamente la pena. Usted tiene el canon, tiene una gran claridad sobre el canon metafísico de la tradición filosófica. El tipo hace un resumen de lo que es la filosofía en 2 páginas, los clásicos, los modernos, y después en tres brochazos muy hábiles, para poder poner el punto de en qué sentido el pragmatismo es una revolución, y eso es valioso. Y en ese sentido revolucionario, llama a su propio libro un manifiesto. Es como si quisiera, oigan, ustedes los intelectuales, ustedes los filosóficos, ustedes los educados, los ilustrados que tanto discuten y opinan y analizan, pueden bajarse a ver qué es lo que funciona. Esa llamada me parece muy valiosa. Pero para hacerlo más placentero, usted tiene una manera de construir su propio canon y de contarlo biográficamente, contarnos biográficamente sus encuentros con autores que son de todo mi gusto, especialmente Burke e Isaiah Berlin. Entonces, por un lado, lo del trabajo, por el otro lado, el encuentro con su canon personal. O sea, ya no es el canon pragmático ni es el canon de la disciplina filosófica, sino el canon de Andrés Mejía, sus lectores de cabecera, vistos desde el punto de vista del encuentro. A mí me llama la atención porque veo en eso la posibilidad de compartir con los que se están formando en filosofía maneras de encontrarse con lo que hay que estudiar o con lo que vale la pena leer. Sí, primo, y venga, empiezo por esa última porque hace referencia al ejercicio académico, que es lo que se hace en un lugar como este. Mire, yo creo que es muy importante, no sé, de alguna manera encontrar la forma de dejarse someter al canon académico, pero ir creando paralelamente el canon personal. Yo creo que es importante, los cánones existen probablemente por muchas razones, pero una razón pragmática es que permiten organizar las cosas, darle alguna organización. Entonces, que le digan a uno en los primeros semestres de estudio de filosofía que la filosofía occidental, no sé, está en tales etapas, tales escuelas a las que pertenecen tales pensadores, es una manera de entrarle al tema. Y uno necesita, frente a cualquier tema, alguna manera de entrar, alguna manera de organizarlo, clasificarlo y alguna manera de estructurarlo. Probablemente lo necesita de tal modo que incluso sin eso, si su pretensión luego es echar por tierra ese canon, no sabe qué. Es decir, lo que aprende uno, por ejemplo, de los pensadores que han sido más revolucionarios contra el canon occidental en todas las disciplinas, es que se lo saben muy bien y lo conocen muy bien. Y estuvieron hasta la 1 de la mañana todos los días en una biblioteca cuando eran jóvenes,
aprendiéndose o entrenándose en el canon académico. ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que el ejercicio académico, ahora que se habla tanto de que si a las universidades van a reemplazar cursos online o algo así, yo no sé si eso va a pasar, no lo sé, porque que pase o no podría depender de muchas cosas. Pero yo creo que el ejercicio académico tiene esa ventaja. Un amigo nuestro común que es profesor de la Universidad del Rosario de Ciencia Política, que es el francés Jean Basset, alguna vez decía que esa cosa en Francia, en la educación escolar, de aprenderse la sucesión de los reyes de Francia, que uno le parece, ya uno en un nivel de pensamiento crítico dice, pero qué bobada, ¿por qué no aprovechan para desarrollar el pensamiento crítico en los niños en vez de poner ahí que Francisco I, es que él decía, no, mire, eso tiene una ventaja y es que ayuda a organizar el conocimiento de la historia del país para entrarle al tema. Entonces yo creo que es importante ir desarrollando paralelamente, es decir, sentarse aquí en un salón de clase, estarse en la biblioteca, además con una lectura que debe ser activa, ¿no? Una cosa tal vez una de las cosas más importantes que yo aprendí como estudiante de filosofía es que la lectura es una actividad. Y la lectura, yo recuerdo un profesor que usted conoce muy bien, Bernardo Correa, que fue el que me enseñó a mí a leer a los 19, 20 años de edad, efectivamente fue la persona que me enseñó a leer. Él decía todo el tiempo, es que uno lee con cuaderno y lápiz al lado, porque así se lee. O sea, leer no es... Claro que existe la lectura placentera, claro, existen diferentes maneras de leer, pero la lectura académica es un ejercicio, es una actividad. ¿Cómo cobrar? ¿Cuánto cobrar? La pregunta práctica. Mire, yo la verdad que le porque es una consejería. no, es que luego yo hablo con él. No, Que yo ya di la cuota inicial. Que me abra una cuenta en Panamá. Mire, yo llegué a la cuestión de cobrar, le soy sincero mismo, yo podría aprovechar esa bella introducción que usted hizo para presumir de que esto fue un camino diseñado desde mis años de juventud. No, yo llegué aquí accidentalmente a trancazos y muy probablemente por errores que cometí. Por ejemplo, cuando yo entré a estudiar filosofía, mi sueño era ser académico, era ser como usted, o ser como Vicente, como Reinaldo, como otros profesores que están acá. ¿Y qué pasó? Pues que la vida pasan muchas cosas y yo terminé, los estudios míos de filosofía terminaron siendo muy desordenados y al respecto mi juventud fue un poco desordenada y entonces yo terminé por fuerza de las circunstancias siendo otra cosa diferente y yo no sabía cobrar tampoco al principio, entonces regalaba mi trabajo constantemente, porque en estas disciplinas que tienen que ver con el conocimiento, todo el mundo tiene una ansiedad muy grande de que lo escuchen, de tener un auditorio y echarse un cuento, entonces uno está muy dispuesto a regalarse para eso. Probablemente al principio sea importante, pero uno tiene que pasar por momentos en los que yo pasé, y estoy pasando por uno, le cuento, de esa misma naturaleza, en las que de manera traumática y pragmática uno dice, no, mi trabajo vale un poco más de lo que, primero decir mi trabajo vale, y después empezar a subir por escalones o caer por escalones, sino mi trabajo debería valer más. Pero finalmente, yo creo, por ejemplo, pensando en lo que yo hago, yo no sería capaz de hacer lo que yo hago sin haber estudiado filosofía. Estoy completamente convencido de eso. Y yo no quiero de ninguna manera denigrar de la gente que hace lo mismo que yo hago, como el análisis político y todo eso desde otras perspectivas. Pero la mía sí está muy marcada por eso, porque es que la filosofía, más allá que enseñarle a uno, que se los enseña claramente, conceptos, ideas, libros, pensadores, le enseña muy diferentes maneras de pensar y lo expone a incluso maneras de pensar que no son propias de su disciplina, porque existe la filosofía de la ciencia donde uno aprende a conocer a la ciencia y existe la filosofía de la historia, del arte, etc. Entonces es una manera bellísima de introducirse a diferentes maneras de pensar que le da a usted, para volver al pragmatismo, una paleta de colores o una caja de herramientas gigantesca con la cual trabajar problemas de cualquier naturaleza. Y entonces cobra. Entonces le cobraré. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, nos acercamos a las 8, entonces yo creo que aprovechemos para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Entonces, ¿quién quisiera intervenir? Antes voy a nombrar lugares comunes de lo que uno piensa sobre los pragmáticos. No lo estoy acusando, pero me gustaría saber
¿qué lugar tiene este hoy en práctica? Cuando uno piensa en alguien pragmático, uno lo describe así porque no tiene sensibilidad, porque es alguien que quita la emoción en el ejercicio de tomar decisiones. Entonces, quería preguntarles, bueno, ¿dónde queda la sensibilidad y la emoción? Pero también uno describe a alguien pragmático cuando es una persona que acierta, ¿sí? Como que tiene en el ejercicio de tomar decisiones, hay algo que hace esa persona que lo hace aceptar. Y uno empieza a decir, esta persona es como pragmática, que no se deja llevar por la emoción y entonces pues toma una decisión aceptada. Y la otra pregunta es, ¿qué lugar tiene la utopía para un pragmático? Falta de sensibilidad, sí. Inés, muchas gracias por esa pregunta y por estar acá, pero esta pregunta es muy importante porque muy fácilmente uno podría caracterizar el pragmatismo tanto en filosofía como en actitud cotidiana como una perspectiva que de manera casi que obligatoria excluye cosas como soñar, ser sensible, querer cosas mejores, aspiraciones, etcétera. Y efectivamente, en ciertas variaciones del uso cotidiano de la palabra, eso se puede llegar a manifestar. Lo único que yo puedo decir es que yo no veo ninguna razón por la cual, desde un pensamiento profundamente pragmático, eso tenga que ser una consecuencia de ese pensamiento. De hecho, para volver a lo que decía el profe Vicente, James, que es, uno diría, el pragmático más comprometido con sus, y que más lejos llevó sus propios principios pragmáticos, le dedica sus estudios al estudio, le dedica una parte de sus estudios a entender una forma de manifestación de sensibilidades humanas que es la religiosa. Podría haber sido, lo que pasa es que él tenía un interés personal en eso, porque él mismo tenía una pasión religiosa muy, muy fuerte, pero pudo haber sido la artística, por ejemplo. James quiso ser artista cuando era joven, o pudo haber sido la científica. Yo no veo ninguna razón en la medida en que todas las expresiones de la creación, de la mente, del espíritu humano, si queremos usar esa palabra, son las cosas que nosotros hacemos. Y las cosas que nosotros hacemos tienen su lugar, tienen su momento, sirven para algo y a cada persona de manera diferente. Yo conozco personas que son muy movidas hacia los logros concretos por su sensibilidad, por su capacidad de soñar, por su capacidad de ver. Es más, una forma pragmática, por ejemplo, extrapolando esto a temas ya más sociales y políticos, a mí me parece que una forma pragmática bonita de ver la democracia es verla como el sistema que tiene la virtud de permitir que la gente sueñe, poner en práctica o poner en diálogo esos diferentes sueños y que en la práctica y en la conversación y en la experimentación se logren cosas. ¿Cuáles? Algún tipo de avance, pero ¿a partir de qué? Pues a partir de que, es decir, yo no me imagino la imagen de una persona o de una sociedad como totalmente reducidas en sus capacidades que llamaríamos emotivas, que de hecho, volviendo a una perspectiva tan pragmática como la de James, no existiría una frontera entre esas y las otras que uno consideraría más analíticas, rigurosas, todo, de modo que yo creo que utopía, sensibilidad, sentimientos, todo eso sobre si una persona pragmática es la que acierta o no. Yo creo que no necesariamente. Yo creo que una persona pragmática es la que, o una actitud frente a las decisiones, que creo que a eso se refiere la cuestión del acierto. Puramente pragmática es la de entender que las decisiones son de algún modo apuestas, como probablemente lo sean también, por ejemplo, las teorías científicas, o como probablemente lo sean también las construcciones filosóficas. Yo apostamos con esto a ver qué. Y salió mal, bueno, salió mal. A la próxima. Salió bien, perfectamente. Pero más que en el resultado, yo lo vería en la actitud. Bueno, ya se fueron 8, pero entonces tenemos 5 minutos más para un par de preguntas breves. Entonces, ya está. Vamos. Listo. Yo tengo una pregunta súper fácil.
Pues yo soy filósofo, pero pues hoy venía y no he leído su libro, yo lo leo a ustedes en Twitter todos los días. Y la pregunta, yo le voy a contar, yo nunca soy filósofo, pero nunca he dado clases en mi vida. Yo actualmente soy gerente de mercado de una empresa y era gerente general de otra. Sí, ahí he aprendido más. Y filosófico. Pero la pregunta es, mire, yo en anterior trabajo antes de eso, estaba especialista de producto en una fábrica, yo era el encargado, porque yo también soy tecnólogo de bicicletas del SENA, soy muy bien. Y ensamblamos 10.000 bicicletas al año. Y una de las cosas que yo le quiero preguntar es el sancocho, ¿usted cómo se lo come? Porque le voy a contar qué me pasó acá. Yo llevo 10 años en psicoanálisis, pero cuando me monté y me comí un sancocho en el río Guatapurí, dije, esta gente no necesita psicólogo. Entonces, o sea, ya entiendo. No estaba dentro del río Guatapurí viendo Vallenato y comiendo sancocho, pues, todos los domingos. Pues yo le cuento que yo soy más, en eso probablemente tengo que ser muy sincero que el sancocho no es mi comida favorita del repertorio colombiano, pero dentro del repertorio del sancocho, y esto no es una indirecta para el profe Vicente, que es rector de la Javeriana de Cali, es el sancocho vallecaucano. Para mí es el sancocho de Ginebra, absolutamente extraordinario, pero resulta que no tiene muchas cosas. Entonces no es muy bueno para mi metáfora, porque, por ejemplo, hay sancochos, yo soy de Caldas, y allá se prepara un sancocho que tiene res, cerdo, pollo, etcétera, todo. A mí no me gusta eso, porque es demasiado fuerte y termina siendo muy grasoso. El sancocho vallecaucano de Ginebra es un sancocho de gallina, pero la técnica original de la elaboración del sancocho vallecaucano es que ellos hacen el sancocho digamos, en la sopa, aquella que tiene plátano y yuca, tal vez sí, plátano y yuca. Después de hecho, sacan la gallina que está muy finamente condimentada y la ponen a asar en leña, preferiblemente de guayaba, es en serio. Entonces queda muy bueno, pero no es tan mixto como lo que yo necesitaba para esta metáfora. ¿Y cómo me lo como? Entonces, por ejemplo, ese se lo sirven a uno con una bandeja que tiene la gallina, pues la parte que usted escoja de la gallina, entonces yo empiezo por ahí. Pero pues siendo pluralista como debe ser un pragmatista, yo diría que hay maneras de comer sancocho que son diferentes y que la que le sirva a cada persona es la que le funciona. Igual de comer cualquier otro tipo de preparación, cualquier otro tipo de comida, pues es ¿no? Por la que a usted le funcione. Si quiere, por ejemplo, picar la gallina y echarla en la sopa, o ponerle, no sé, eso lo traen en el Valle del Cauca, lo sirve con una cosa maravillosa que es la hojaldra. Entonces, si usted quiere picar eso y echarlo ahí, los puristas tal vez no se sientan cómodos con eso, pero es su manera, ¿no? Pragmático. Bueno, y finalmente, ¿estamos? Yo, Sí. Gracias. Bueno, primero dar gracias por el espacio, porque creo que algo que me preocupa en general es el diálogo entre la academia y la sociedad, entre la academia y la política y la sociedad, entre la academia, movimientos sociales, políticas sociales, muy importante. Y quizá eso es algo que yo rescataría del pragmatismo si entiendo algo, porque nunca había leído el pragmatismo, solamente como la corriente que jodió el pensamiento de Whitehead en Estados Unidos. De Whitehead, Alfred Whitehead. Digo, que es lo único que sé del pragmatismo. Tengo una pregunta y quisiera decir o comentar un poco esa pregunta. La pregunta es algo así como, yo creo que es necesario, no, ya no sé si es pregunta, pero creo que es necesaria una definición del pragmatismo de forma tal que permita distinguir prácticas degeneradas del pragmatismo de prácticas adecuadas. Mi pregunta es si esa definición hay y cuál sería. Porque sin esa definición, lo que dijo el profe, discúlpeme, Vicente, qué pena,
fue muy fuerte y fue muy acertado si tenemos una definición no fuerte de lo que es una práctica apropiada del pragmatismo. Yo veo dos cosas, ¿no? Como una forma de definir el pragmatismo yéndonos hacia la idea de la funcionalidad, y yo creo que hay problemas graves. Me gustó muchísimo más cuando se hace énfasis en el vínculo entre acción y pensamiento, porque ahí de pronto la funcionalidad se podría ver desde otro lado, pero si se hace énfasis en pensamiento y acción, es más interesante, más aún con lo primero que dije, de este vínculo entre academia y sociedad, política, movimientos sociales, etc. Porque volviendo al tema de la discusión de la ética, de pronto lo mejor que uno podía hacer era ver que había bicicletas y que lo que tocaba abandonar era el carro. Pero para hacer eso tenía que de pronto uno pensarse qué es moverse, hacia dónde voy, hacia dónde vamos. Claro, nos fregamos ahí con el carro, pero es que ese era el problema quizá. Y yo voy entonces, creo que mi crítica, lo poco que entendí en esta conversación que fue, la disfruté, es el gran problema es cuando no compartimos una visión común frente a cuál es el problema. Porque si para su merced, qué pena, si para usted, no sé, el problema es este, y para mí no es ese el problema, y en cambio la solución de ese problema me está acabando las condiciones de posibilidad para que yo pueda desarrollar mi autonomía, pues ser pragmático es como lo dijo el profesor Vicente, un caballo de Troya. Entonces, era más o menos para retomar la pregunta, me gustaría escuchar un poco, Sí. es el tema de si hay definición del pragmatismo de forma tal que distinga prácticas degeneradas, no degenerativas, no, degeneradas de prácticas apropiadas. Sí. Yo pensaría que, yo no recuerdo haber leído explícitamente una definición como aquí está la frontera, pero yo pensaría que implícito en la mayoría de planteamientos pragmatistas está la idea de que obviamente las consideraciones de la práctica pueden tener una mala aplicación y se pueden llevar por mal camino, por así decirlo. El punto complicado, ya desde el punto de vista filosófico, es si ese criterio se establece desde una perspectiva, permítanme la expresión, metafísica o de reflexión ética, o también pragmática. Entonces un pragmatista puede decir, no, ¿cómo reconocemos las prácticas desviadas, degeneradas o perniciosas, digamos, malas? Lo reconocemos porque hacen daño, porque se han puesto en práctica y hacen daño, que sería una manera pragmática de ver las cosas. Otra perspectiva sería, no, existen unos valores, existen unos imperativos, existen unos principios y de ahí no nos movemos y todo lo que choque con esos principios lo consideramos inaceptable, que es, por ejemplo, un poco la aproximación que yo tengo. O, por ejemplo, mi amigo Andrés Caro, que es muy influido como por la filosofía inglesa, él dice, no, la solución está en el utilitarismo, que yo no lo creo, que yo creo que esa es una perspectiva engañosa de solución. En todo caso, yo no creo que en ningún planteamiento serio esté la idea de que todo vale, para decirlo de manera coloquial. Sí, y sobre el otro punto, yo sí creo que una de las cosas más llamativas del pragmatismo, sobre todo en sus planteamientos iniciales del siglo XIX y sobre todo en John Dewey en el tránsito del XIX al XX, es la filosofía tiene que salir de aquí y llevarse a la sociedad. De hecho, los escritos de Dewey sobre filosofía teórica no son tan buenos y tan importantes, pero todos sus escritos sobre democracia, comunicación, educación, o sea, él fue un obsesivo de la educación. Son un ejemplo bello de cómo esa idea pasa al ámbito de lo público. Bueno, voy a mencionar algo rápidamente, se me ocurre rápidamente la importancia del diálogo como punto de partida para identificar un problema. Ajá. Y es decir, si no hay un diálogo en las personas, ahí tiene que respetarse esto, como condición mínima el diálogo. Y lo interesante es que bueno, digo mucho su merced, cuando su merced lo menciona, cuando inició esta conversación, se habló justamente de eso, del diálogo, de entrar a dialogar libre, de tener aquí la autoridad. Y hay pragmatistas que son, estilo Rorty, es lo que nos queda es la conversación.
y esto pues lo podríamos expandir mucho más, pero ya no hay tiempo. Yo entiendo que tiene un gran valor la conversación, pero no acepto la idea de que sea lo único que nos queda. Yo creo que también hay otras posibilidades que nos quedan, pero de pensar, en fin.